Quítalo, tío, un poco. Esto se ha tocado. Y un día en el bar, uno de los bares que trabajaba, se me sientan señoras mayores, así con ganas de marcha en Peñíscola y me piden 3 Malibu con piña. Estaban sentados en una mesa así. Y coge la señora, le lleno el vaso con Malibu y le dejo la piña delante. ¿Vale? Se la dejo ahí. La señora la coge. Le digo, cuidado señora, que la piña está abierta ya. Me pega tortazo. La puso ahí enfrente, que le mojó con la peluca. No quedó ni una gota. Brutal. Fue brutal. En fin, sin comentarios. El vídeo no va sobre la piña, tampoco va sobre la abuela, obviamente, ¿vale? Va sobre el sistema de capas y este es el nuevo Airsoft para noobs que he querido sacar. Lo cierto es que lo quería sacar hace bastante tiempo, grabé las capas de Wallon, las saqué individualmente, pero no me convencía nada de explicarlo yo porque yo realmente tampoco llevo mucho tiempo utilizando el sistema de capas, pero he conseguido juntar a Kenny junto con Víctor Mike, Vicent, y los mejores que lo van a explicar van a ser ellos. Lo que pasa es que al final el audio no es muy bueno, pero he preferido dejarlo así y no sacar algo muy locutado porque las cosas del directo tienen sus momentos molones como la piña y la abuela. Todas esas típicas preguntas de ¿por qué me compro un softshell y a los 10 minutos estoy sudando como un pollo? O me abrigo mogollón y paso frío. Todas esas preguntas van a quedar resueltas en este vídeo, en realidad. Yo sé que tampoco va a tener muchísimas visitas el vídeo, pero de vez en cuando nos gusta hacer este tipo de vídeos que te dejan la información ahí guardadita y cuando la necesitas, pues siempre la tienes ahí. Además, ¿quién coño no quiere ver a Kenny cepillarse todo este puto costillar? Seguro que van a hacer memes los cabrones. Vale. El sistema de capas, de los levels, no es más que un sistema muy rudimentario para tener identificado en qué momento qué ponerse. La capa 1 es la ropa térmica interior, o no tan técnica, también técnica, que es la primera piel. Es lo primero que te pones, lo que está además más pegado a la piel, es una capita súper fina, que es para sacar el sudor fuera que se seque antes. Como hacían las técnicas, lo que se llama es level 1, que puede ser un poquito de térmico. ¿Una camiseta de algodón level 1? No. ¿Por qué? Porque las camisetas de algodón empapan, no cumplen su función. Material técnico, material que no se empape, fibras que no absorban agua. ¿Vale? Ese es por lo menos la premisa que yo cogería a la hora de cogerme un level 1. Level 2 es un forro polar súper fino. También va muy pegado a la piel y es un forrito polar muy fino que te sirve como un poquito más de abrigo, como si fueras camisetas de felpa de toda la vida, solo que ahora son de materiales técnicos. Es el mejor pijama que puede tener un soldado. Sí. El 3. El 3 es viajar a Bangladesh y destripar 100 ositos de peluche, los coses y te los pones encima. Y ese es un level 3. Actúa como una especie de neopreno. El neopreno, ¿sabéis que se os mete dentro del agua, la calientas y una vez está calentito ya está genial. Pues tanto con los 2 como con los 3 funciona igual. O sea, dentro del propio pelo hay un aire, ese aire está ahí, digamos, entre comillas atrapado, nosotros con nuestro calor corporal lo calentamos y eso es lo que da la sensación de confort. El 4 es súper transpirable, que es muy importante, y más si tú te pones un 4 es porque está haciendo un viento de cojones. Pero no hace frío. No hace frío, pero es que el hecho de que tú vayas sudado, si hace viento, es que podemos estar hablando de que a lo mejor una temperatura media de 12-13 grados es una temperatura que está bien, ¿no? Nosotros podemos estar bien. Si estás sudado te congelas. Pero si tú estás empapado, te ha jodido la vida. Pero se queda muy cerrada, ¿no? Sí, se queda muy chapadita. ¿Parezco Kenny? No, no es Kenny. El level 5 lo único que tiene es que es un poquito más pesado y que soporta lluvia ligera. Para mí la mayor diferencia es que el 5 no es tan transpirable como el 4. Eso puede llegar a ser un problema, pero en cuanto a construcción, los fabricantes siempre tienden a ponerle mayor vías de escape. Por ejemplo, las cremalleras que os encontráis debajo de los sobacos, unas cremalleras muy grandes delante en el frontal, y eso realmente no es para poder acceder al material, ni para poder meter más cosas en los bolsillos, ni nada. Eso simplemente son vías de escape del vapor que generamos nosotros con el sudor. El 6 es un chubasquero. Bueno, más técnico, no pone de caldón. Con eso ando discrepo. Depende de las columnas que te cojas. No, será más soportador. El 6 lo que es una membrana. Antiagua.
todas las membranas del mundo, o sea, hasta el mejor Gore-Tex fabricado por Gore-Tex para Arc'teryx, que son 3 capas y tal, todas las membranas del mundo calan. Un chubasquero del Decathlon me vale de 6. Yo, en mi opinión, no. ¿Por qué, Mario? Porque tú al final de nada vale que no te estés empapando por el chirimiri que cae y sin embargo andes por dentro ultra calado de tu propio sudor. O sea, es que el chubasquero del Decathlon que yo estoy pensando y tal está generalizando es el poncho que vas totalmente abierto, que solamente llevas una capa por delante y por detrás, que lo único que realmente tienes cerrado es las orejas. pero eso no son level 6 entonces. Es un poncho, Level 7 no es ropa de abrigo. Sí, es un chaquetón con tejido interno sintético, una lana sintética de Primaloc, con un que te ocurra moverte con eso porque es para estar parado o en situaciones de mucho frío. Con un exterior para vientos, o sea, un exterior que para el aire y simplemente nos genera una capa de aire caliente gigantesca. Eso es para condiciones estáticas totalmente. Tienes que entender cuál es el tipo de ropa técnica que te viene bien. O sea, nosotros, como ya hablamos alguna vez, el cuerpo funciona como una máquina, o sea, somos una máquina de calor y tenemos un rango de trabajo. O sea, nuestro rango de trabajo abarca 4 o 5 grados. Si nos vamos por debajo, empezamos a tener frío. Si bajamos demasiado, entramos en hipotermia. Si seguimos bajando, la diñamos. Por arriba pasa igual. Por arriba tienes algo de calor, empiezas a sudar, el siguiente paso es la deshidratación, insolación, y el siguiente paso es una deshidratación galopante y la diña. Entonces, Siempre la piña. las 4 reglas de oro es no pases frío, no pases calor, no pases hambre y no pases sed. Y en este caso añadiríamos la quinta, que es mantente seco, ¿no? Si yo soy un tío que transpira muchísimo, yo voy a intentar buscar prendas que tengan muchas chimeneas de escape, o sea, unas cremalleras debajo de los brazos gigantes que en caso de que me esté asando y haga mucho viento, hostia, si me destapo me congelo, pero es que si me tapo sudo como un pollo. Ábrete todas las cremalleras que tengas, o sea, las de los brazos, las de los bolsillos, el Icon incluso tiene algunas en la espalda, o sea, ábrete todo lo que tengas. Vaya a hacer un calor de la hostia o un frío de cojones, siempre, siempre, siempre con nosotros, con nuestros calzoncillos, tiene que ir una mantita térmica. Esto te puede sacar un apuro muy gordo. Y una mierda de ese impacto de azúcar. O sea, esto es a mí me salvó lo del impacto de azúcar y la mantita. Yo esto, con una de estas, a un chaval en una partida que tampoco voy a nombrar, le libramos de una mala... ¿Los de la 11, del IVA de la 11? Sí. Bueno, si después de este bombardeo de casi 8 minutos hablando de mazo de información os está a punto de petar la cabeza, es normal, tranquilos, no pasa nada. Es lo suyo. Así que voy a hacer un pequeñísimo resumen, ¿vale? Para que metamos unas conclusiones y terminéis de entender y de digerir lo que acaba de pasar. La primera pregunta que os saldrá es: tío, ¿de verdad me tengo que comprar 7 chaquetas o 7 prendas para la parte del cuerpo? En realidad no hace falta ni tener esas 7 capas en concreto que estáis viendo, ni tener las 7 capas. Fijaros que una de las claves que dice Vicent es conócete un poco a ti mismo para saber cuál es tu rango de temperatura y qué te suele pasar, si sudas mucho, si de normal no eres nada friolero, y más o menos tendréis algún margen para empezar a controlar qué es lo que tenéis que pillaros. Pero para hablar así a términos un poco generales, si tú me preguntas, vale, pero a ver, habrá que empezar poco a poco, ¿por cuáles empiezo? Pues yo te diría claramente el nivel 1, que puede ser una camiseta de running para ir empezando, que evacúe. Ojo, no te va a salvar del clásico charco que se te queda justo en la parte del chaleco, pero cuando te quitas el chaleco y sacas la camiseta, la combat, pues todo se seca muchísimo más rápido. Luego el nivel 2, que os va a ser útil prácticamente para todo lo que hagáis, de iros de camping, iros de viaje, cuando hace frío, que es una camiseta térmica, es fundamental prácticamente para las noches, hasta podrías prescindir de la combat y ponerte la térmica más combat o la térmica sin combat, como acabo de decir, con un nivel 5. El nivel 3 es la otra clave, que es lo que os va a dar calor sobre todo. El 7 está muy bien, pero probablemente sean condiciones muy extremas a las que no os vais a exponer, a no ser que sepáis a lo que vais. Así que el 3 es un simple forro polar que va súper bien y que, bueno, si lo puedes coger un poco más técnico o un poco más tactical, con cremalleras y tal, pues mejor.
pero hacedme caso y llevaros un forro polar y empezar a experimentarlo y veréis cómo os va guay. La clave es el 5 y ojo porque muchas veces el 5, cuando lo compras en Decathlon o lo compras en algunos otros sitios, se te queda mezclado con un 3. Si por dentro hay forro polar o hay algún tipo de forrito o simplemente no es extremadamente fino del copón, no os va a valer. Más o menos os iréis conociendo para saber si necesitáis de verdad más capas según lo que vosotros soléis jugar. Y al final recordad que esto es importante porque es que si no, pues vamos, que la viñas.